Qué lindo tiempo de alabanza, ¿no? Estuvo lindo. Más allá del inconveniente de la tecnología, que no precisamos la tecnología para alabar al Señor. Así que, y el Señor escuche. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Saben que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos, sin duda que somos importantes para el Señor, pero somos importantes también? ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchan bien? Ah. Sí. Sí. Bueno, nosotros también somos importantes para el barrio, para este lugar donde estamos. Espiritualmente, primero, ¿no? La iglesia no es puesta por... Voy a pedir a los niños si pueden en silencio y bajar el volumen de las cosas. Para que todos escuchemos mejor dicho. Decía que bueno, la congregación local es algo que el Señor usa espiritualmente para bendecir el barrio. O sea, acá donde estamos no es casualidad que estemos acá, no es casualidad que vos estés acá, porque Dios te trajo acá por algo, Dios te puso acá por algo, hay un propósito espiritual fuerte con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que, teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué dice la rana y después vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Vemos allí en el capítulo 5, perdón. Estoy pensando en la rana. 2 de Gálatas. Vemos allí a Pablo con un cierto tema de que ellos tenían, o Pablo entendía que él predicaba el Evangelio de Cristo, y Pedro predicaba también el Evangelio de Cristo. Sin embargo, en la iglesia ya de Jerusalén tenían un problema. Eran casi todos judíos, entonces los judíos decían, bueno, nosotros tenemos que cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Por la ley de Moisés vamos a ser salvos. Y claro, Pablo, tiempo de gracia, Pablo predicaba, no es solo salvo para los que cumplen la ley. O sea, no hay necesidad de que, o sea, según la ley de Moisés, había que circuncidarse, pero acaba, disculpen, circuncidarse. No hay necesidad de circuncidarse, no tenemos por qué todos ser judíos. Hacernos judíos o convertirnos al judaísmo, porque no se trata de judaísmo, se trata de cristianismo. Entonces, Pablo lleva, allí en el versículo 1, y lo voy a buscar acá. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, después pasados los 14 años, dice, subió otra vez a Jerusalén, cuenta Pablo allí en la carta a los Gálatas, a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo lleva a Tito, que era un joven predicador, que era griego, y venía siendo como la sensación del momento. Pero teníamos un temita ahí con la gente de allí de Jerusalén. Porque Pablo lleva a Bernabé, pero lleva a Tito. Que Tito era predicador y era griego. O sea, no circuncidado, era gentil, como decían en ese tiempo. O sea, los que no eran judíos eran gentiles. Bueno, Tito es el al que lleva Pablo, era un predicador, y entonces lo lleva allí, y allí llega en el versículo 1 que dice, después de pasar 14 años, esto es lo que se relata en este capítulo 15, lo que se llamó el primer concilio de Jerusalén. Entonces allí lleva a Pablo a donde están la crema de los judíos, allí lleva a Pablo a un gentil. Entonces lo lleva y demuestra con eso ya es como un sitiocito de oreja. Es como decir, ustedes me dicen que si ellos no se circuncidan, que los gentiles no van a ser salvos. Pero acá tenemos un muchacho, predicador de la palabra, un hombre que vive lo que predica y es griego.
claramente había un choque de opiniones ahí. Entonces el Evangelio se predica a los gentiles, y Tito es una muestra de que ese Evangelio funciona, de que lo que predica Pablo no es algo distinto de lo que predicaban ahí en la iglesia en Jerusalén. Porque dice el versículo 2, pero subí según la revelación, para no correr o haber corrido en vano. O sea, Pablo decía, capaz que soy yo que estoy equivocado. Digo, a mí acá en la iglesia está funcionando. Tito es una muestra de eso. Pero capaz que me estoy equivocando. Y mandó, dice, para no correr o haber corrido en vano, o sea, no hacer mi carrera en vano, y dice, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predican entre los gentiles. O sea, había mandado ya por privado, como que yo le mando una carta a Max y a Tino, che, mira, esto es lo que predico yo. Está bien, está de acuerdo con lo que se predica en la iglesia de Jerusalén. Porque dice, si no, estoy haciendo todo esto, todo lo que hice y lo que estoy haciendo es en vano. Entonces dice, sí, porque lo dejé por esa, pero el primer concilio de Jerusalén. Allí a donde iba Pablo, la iglesia en Jerusalén fue formada por judíos que eran creyentes en Cristo, o sea, fueron criados bajo la ley de Moisés. Allí en el capítulo de Hechos, capítulo 15, en el versículo 5 dice, algunos de la secta de los fariseos, incluidos obviamente por sus costumbres, entendían y predicaban que si alguien no se circuncidaba, no podía ser salvo. Entonces, si no podía ser salvo porque no se había circuncidado, todo lo otro de la ley también había que cumplir. Ellos seguramente no habían entendido todavía esta cuestión de esto que hicimos nosotros hace un rato, de adorar a Dios. Ellos seguramente iban al templo, decían amén, o al templo hacía orar, y perdían esta noción que nosotros hoy tenemos de que nosotros adoramos a nuestro Dios con nuestra vida en donde estemos. Amén. El templo es un lugar donde se reúnen los cristianos, pero la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. O sea, dicho en otras palabras, puede haber templos en donde no esté la presencia de Dios, pero en los cristianos está la presencia de Dios. ¿Amén? No quiere decir eso que descuidemos el templo, porque también es casa de Dios. Y es algo que hacemos, un lugar donde apartamos para congregarnos allí y adorar al Señor, todos como un cuerpo, como uno solo, unánime. Le damos gracias a Dios y nos bendecimos unos a otros. Y en eso también está la bendición al barco, en que nosotros seamos uno como lo Jesús. Entonces, Pablo expone el evangelio que predica y obviamente quiere saber si lo que está predicando está bien o está mal. En el versículo 3 tenemos más ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo ese riego, fue obligado a circuncidarse. El versículo 4 dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y uno dice, bueno, reducirnos a esclavitud, ¿cómo esclavitud? ¿Eran esclavos todos antes? Ellos eran esclavos de esas costumbres. Porque cuando vino Cristo, dijo, bueno, a ver, ¿quién cumple la ley? ¿Quién cumple toda la ley de Moisés? Y entra a rastrear para atrás, los padres, los abuelos, los bisabuelos. Nadie cumple la ley de Moisés. Jesús dijo, no, yo vine a cumplir la ley de Moisés. Y vino y cumplió la ley de Moisés. El único. Después
Después ya nadie más había cumplido la ley de Moisés y la cumplió. Entonces esta gente que quería judaizar a todos, de la secta de los fariseos, iban allí, se metían en los cultos de las reuniones, entre los hermanos, y empezaban a hablar. No, está bien, o sea, vos podés ir y estar en la presencia de Dios, en tu casa y eso, pero la ley es importante. O sea, Moisés dijo, porque ellos habían creado así, estaban tan seteados en la cabeza, más allá de que habían visto a Cristo y habían visto los milagros de Jesús, era como se criaron. Entonces, para ellos, ese paradigma era difícil de romper, esa forma de pensar era muy, muy difícil. O sea, yo entiendo todo lo que me decís, pero todo esto que yo tengo acá, este bagaje de información que tengo en la cabeza, para mí es la verdad. O sea, entiendo lo que vos me decís. En el momento que hablamos, entiendo. ¿No le pasa eso a veces con las personas? Pero a veces, te entiende, vos le explicás todo y te entendió. Pero terminaste de hablar y él empezó, no, pero no, fíjate que yo. Lo que él piensa es como la verdad. Entonces, estos judaizantes de la secta de los fariseos dicen, entonces ven lo que hacen en estos tiempos de la gracia, y lo llevan a la ley de Moisés, que ni ellos ni sus padres pudieron cumplir, o sea, lo querían llevar a ser esclavos de rituales que ya no estaban abolidos, porque cuando vino Cristo, se terminó el tiempo de la ley, empezó el tiempo de la gracia. Y entonces tenemos acá a Tito, pobre Tito, Tito. Estaba, sí, Tito. Tenía un temita, Tito, que era cristiano, era creyente. Y dice Pablo, está acá con nosotros, gentil él, en Jerusalén, una iglesia prácticamente judía. Y Tito no es circuncidado, lo quieren ¿cómo? Obligar a circuncidarse. Y acá tenemos el dilema, gran dilema. Porque Pablo dice, si cumplimos la ley, entonces ¿qué hacemos con el sacrificio de Cristo? Si la ley, o sea, los mandatos que habían antiguos, no terminan cuando viene Cristo y ahí empieza el tiempo de la gracia, entonces tenemos un problema. Dice Pablo, porque yo estaba predicando eso. Pablo llamaba a predicar fuera de Jerusalén. Entonces él empezó a predicar por otro lado, ¿no? Jerusalén allí para los discípulos. Entonces, pensaría Pablo, es mentira entonces todo lo que prediqué. Quiero que me expliquen, porque yo entendí esto. Bueno, la iglesia local, o sea, nosotros, tenemos que tener cuidado de hacer de un ceremonialismo un tipo de doctrina sacra, santa. ¿Por qué somos bautistas? Nosotros acá. O sea, somos iglesia evangélica bautista. ¿Saben por qué somos bautistas cada uno? ¿Qué quiere decir bautista y todo eso? Bueno, les cuento. La iglesia bautista, o por lo menos eso entiendo yo. La iglesia bautista fueron llamados en realidad, era anabautista, el término, era como una especie de. Era como usado en términos despectivos. O sea, como burlándose porque la iglesia bautista fue la que empezó a aceptar el bautismo de inmersión. Antes en la iglesia católica, que ahora lo sigue haciendo, todas las iglesias bautizaba así, como todas las iglesias católicas, creo que todos conocemos eso, sí. Bueno, la iglesia bautista empezó con ese tema del bautismo por inmersión y no bautiza niños. Vieron que la iglesia católica se bautiza a los niños. En la iglesia bautista, si no entendieron los primeros que empezaron, no bautizan a los niños.
Porque dicen que vos tenés que ser consciente de lo que estás haciendo. Se supone que el bautismo simboliza aquella muerte de Cristo y resurrección, y a nosotros muerte a la antigua vida, y después salimos del agua, resurrección, una nueva vida. O sea, nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, eso es muy básicamente los principios del bautista, ¿no? Después está también la forma de gobierno de la iglesia y todas esas cosas que son distintas todas las iglesias, cada denominación. Entonces los bautistas creemos, en base a la Biblia, que la Asamblea General, como se le llama, o la iglesia, toda la congregación, es la que decide las cosas, decide entre todos. Hay otros tipos de gobierno de las iglesias y otras denominaciones que son diferentes. Tienen ancianos, tienen guarda. Nosotros creemos en eso. Pero ¿qué pasa? Todo eso está sustentado en la Biblia, pero en el medio de cada cosa que nosotros hacemos y ponemos, y el departamento de este, departamento de otro, eso son cosas hechas por nosotros, somos. Y como toda cosa hecha por el hombre, a veces se puede malinterpretar en el sentido. De hecho, yo puedo agarrar la Biblia y malinterpretar el sentido y decir cualquier cosa. Entonces, hay tipos de cosas, por ejemplo, la forma en la que hacemos ahora nosotros el culto es una forma de hacer el culto, pero no es la forma de hacer el culto. ¿No? O sea, en el libre albedrío y la libertad que nos da el Señor de hacer un culto para Él, nosotros elegimos hacer esta forma. ¿No? Tenemos que tener cuidado entonces, aún nosotros, de las cosas que nos encargamos en la iglesia. De no hacer eso, una doctrina santa para mí. De que, por ejemplo, no podemos cambiar el horario o el día del culto, si el culto es el domingo, tiene que ser el domingo. Entonces, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, si es el domingo, ¿está? No hay una ley ahí que diga, tiene que ser el domingo. En general se hace el domingo porque nadie trabaja domingo. Entonces está. Tiene una razón lógica, pero no es una cuestión santa. Exacto, un mandamiento así que diga en la Biblia, haréis el culto el domingo. No, no dice eso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que nuestro servicio, nuestra forma de servir, mejor dicho, no nuestro servicio, nuestra forma de servir, la forma que nosotros elegimos para servir a Dios y a la comunidad también, no termine siendo algo que no se pueda cambiar en nuestra cabeza, ¿no? Así como lo pasaba a esta gente que decía, no, la ley es la ley, no podemos salir de la ley, o sea, no podemos cortar la ley. Bueno, pero vino Cristo y te explicó todo, y nosotros lo explicamos también. Sí, pero la ley es la ley, no podemos, es ley. En su cabeza de judío estaba planteadísimo en eso. Y a veces a nosotros nos puede pasar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber si lo que estamos haciendo va por buen camino o no? Si esto es algo que sirve o es algo que tomamos por costumbre. Primero, conociendo el verdadero evangelio. Si nosotros conocemos lo que dice la Biblia, por más que el pastor, el que canta, el que quiera decir algo, si usted conoce la Biblia, si nosotros conocemos la Biblia, vamos a saber enseguida, si conocemos la verdad, sabemos cuál es la mentira. ¿Verdad? O sea, si yo sé lo que dice la Biblia acerca de Cristo, acerca de mí, acerca de los pecados, que nos perdona, que nos ama, si yo conozco lo que dice acá, no hay nadie que me pueda venir a decir nada. Entonces lo que yo te diga, por más que yo lo diga con la autoridad, o el pastor, o el líder de alabanza, o el evangelismo, o que sea, no importa. Si usted conoce la verdad es la verdad. La verdad está en la Biblia, y es lo único que no tiene error.
Nosotros sí. Como seres humanos erramos. Tomamos decisiones y nos equivocamos. Pero la Biblia no erra. Todo lo que dice acá es verdad para nosotros. Así que, primero, como dice Juan, capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y os hará, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Si no terminamos siendo esclavos de nuestra forma de pensar, de la liturgia de la iglesia, de porque siempre la escuela bíblica se hizo el sábado, el domingo de mañana, la escuela bíblica tiene que ser siempre el domingo de mañana. Y eso no es así. No sé. Son días, formas, cosas que nosotros hacemos, pero que no es una ley. El Señor nos da libertad. Entonces también procuremos en el sentido de, mientras, también en la segunda parte, la primera parte de cómo nosotros mejorar a nosotros mismos para no tomar formas de hacer las cosas como una doctrina. La primera es conociendo el verdadero evangelio, conociendo la palabra. La segunda, conociendo el entorno, o sea, el lugar donde estamos nosotros acá, nosotros el lugar acá, físico, de iglesia, templo, y en el barrio. Entonces, como les decía recién, espiritualmente la congregación local es muy importante para la comunidad. O sea, tus dones son necesarios. Amén. Los dones que vos tenés son necesarios para la iglesia, para enriquecernos entre nosotros y para enriquecer al barrio. Nadie es imprescindible, no importa que sea pastor o que sea que tire rayos con las manos, no importa. No importa. Todos somos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que andar como cuerpo todos juntos, ¿verdad? Porque si yo me saco un ojo, y otro ojo, y un oído, y quiero caminar, voy a andar complicado para caminar como derecho, digamos. Todos somos importantes, y tus dones son importantes. Y ahí en el versículo 10 del capítulo 2 de Gálatas, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuremos diligencia hacer. Esto es una parte del servicio al barco, pero también entre nosotros. No siempre vamos a tener, Dios nos provee, ¿no? Amén. Pero a veces podemos pasar temporadas de provisión un poco más escasa, o puede venir gente que no tenga, gente pobre. Entonces procuremos a la gente que no tiene nada para comer, por ejemplo, procuremos como iglesia, como cuerpo, como se hacía en canastas, sigamos con eso está buenísimo. Y la verdad, es algo que nos hace en muchos lugares, el tema de la canasta para la gente que necesita. Tengámoslo como hábito, es algo bueno. Y tus dones son importantes para la congregación. Señor, que todos sean uno para que el mundo crea. Dijo. Entonces, si Él logró eso, procuremos nosotros ser uno. En ese sentido. No quiere decir que todo el tiempo pensemos en lo mismo, sino que tus dones son importantes para el otro, hermano. Y enriquecen la congregación toda. Y si la congregación toda está unida en ánime, como un cuerpo, es más fácil en el barrio. Y tenemos una tercera forma de ver los ceremonialismos, de que no se nos haga una costumbre en la cabeza y que no tomemos como algo santo, algo que no es. Tenemos la parte de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Reconociéndome, puse yo, frente al espejo de Cristo. O sea, tenemos a Cristo ahí como el modelo. Entonces, procurar nosotros ser cada vez mejores.
más, acercarnos cada vez más a lo que Cristo es. Nunca vamos a llegar, pero tenemos que todo el tiempo procurar eso. Mateo 15, 19, 20 dice: del corazón salen los malos pensamientos, y esto es lo que contamina al hombre. Le dijeron a Jesús, maestro, mirá, comen con las manos sucias tus discípulos. ¿Por qué comen con las manos sucias tus discípulos? Eso, la comida queda inmunda y ellos no pueden comer algo inmundo. Y Jesús le dijo, de eso que come, dijo, se va a la letrina. O sea, no sabemos dónde va lo que se come. Lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre no es lo que come, es lo que sale de la boca del hombre. ¿Cómo que sale? Todo lo que pensás en tu corazón, todo eso que tenés ahí en tu cabecita, y lo decís, eso contamina al hombre. Si serán importantes las palabras que decimos, si serán importantes las palabras que le decimos a nuestros hijos, porque creo que si hacemos memoria todos, nos acordamos de palabras específicas que nos dijeron nuestros padres, o alguien a quien respetábamos mucho, o alguien a quien queríamos mucho, y de repente es o era la mejor persona, luchadora, trabajador, pero esa palabra que te dijo, por más que vos sabés que esa persona te ama, que te amaba, no sé si lo diga, pero esa palabra que te dijo, te la acordás. Todos tenemos una palabra. Si hacemos un poco de memoria, algo que nos dijo alguien que nos marcó y que nunca más nos olvidamos. Bueno, si serán importantes las palabras que decimos. Cuidemos nosotros las palabras que decimos nosotros, que salen de nuestra boca, y oremos al Señor para que sane nuestro corazón también de esas palabras que nos dijeron, porque eso a veces nos condiciona, y eso también nos condiciona en lo que decimos. Entonces tengamos ese tiempo de oración y de pensarnos nosotros en relación a Cristo. Cristo es así, Cristo dijo esto, Cristo hizo aquello, nos dejó ese mandamiento. ¿Cuál era el primer y gran mandamiento? ¿Cuál era? Dios, amar a Dios. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, en Efesios 4, 23, 24 dice, renovados el espíritu de vuestra mente, y dice, vístanse de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ahí vamos, hacia la verdad, hacia Cristo. Tratamos de ser como Cristo. No podemos a veces, nos falta, porque somos tan humanos. Y en eso entendemos acá. Miren, yo, a uno de los predicadores, está con el Señor, pero me hace mucho tiempo, pero que me gusta leer de él, que se expulsa. Un gran evangelista, orador, nombre de Dios, pero tenía un tema, era depresivo, muy depresivo. Y la otra vuelta, leyendo y escuchando cosas de él, él dijo, un pequeño fragmento de una charla, de las últimas que Dios, y le dijo, bueno, estuve luchando con el tema de la depresión, y dice que la depresión no me parece que fuera algo como una enfermedad, dice, para mí más bien un vicio. Y me quedé pensando, es un vicio. O sea, me parecía raro que alguien tomara como un vicio algo que para nosotros hoy es una enfermedad. Bueno, pero después me puse a buscar, y teniendo en cuenta esto de que Cristo es nuestro estándar de vida, a veces nuestros propios vicios me suelen estancar. Vicio, la palabra vicio, en el latín vitium, dice falta de rectitud, defecto moral en las acciones. Y los psicólogos diferencian, que yo para mí era lo mismo, pero no,
vicio, o sea, el vicio provoca adicción. Pero, ¿cuál es el tema del vicio? El vicio es algo que tiene que ver con lo moral y tiene que ver con algo que nosotros podemos refrenar. Entonces, obviamente la adicción es incontrolable. Ya alguien que está adicto ya no. Bueno, todos conocemos a alguien que está adicto, así que no hace falta que lo explique. Pero para mí el vicio, que le dijeran, como decían los chiquilines, tapa el vicio. El vicio para mí era lo mismo que, o sea, era un sinónimo de adicción. Pero según los que saben, los psicólogos, dice que no. Que el vicio es algo que tiene que ver con lo moral y que vos podés refrenarlo. O sea, que vos sabés que estás haciendo algo mal. Y a veces yo me ponía a pensar en eso, después, viendo con las palabras esas de Pucho, digo, bueno, entonces la tristeza sí a ese punto, en un punto, ¿no? Hasta un punto, se debe poder refrenar. No a un punto ya de enfermedad de depresión. Depresión mala, sí, porque sabemos que hay distintos tipos de depresión y distintos niveles. Pero por ese lado, yo digo, bueno, ¿cuántas veces nosotros tenemos como vicio hacer ciertas actividades y decir ciertas cosas de las actividades que hacen en la iglesia, como seres humanos, ¿no? Tenemos ese vicio de hablar. No es que esté mal hablar, el tema es lo que decimos. ¿Cuáles son las palabras? Cuidémonos nosotros de que lo que hacemos y decimos no se haga vicio. No se haga vicio. Y no se haga adicción, sobre todo. Porque el vicio, si tenés un vicio, esa gente que hablas con ellos parece que sí. O sea, si venís contento y hablar con esa persona, parece que te chupa la energía. No sé, gente que ustedes. No. O gente que está enferma constantemente, o que le duele algo constantemente. Pero no gente que está enferma en serio, sino que esa gente que parece que. Hasta dormir. Uno dice, pero, ¿qué pasa? Y bueno, está, yo sigo un poco un pastor que conozco, tenía Lisa. Cuando alguien estaba muy mal o algo, decía, no, estaba enfermo, estará por morir. Bueno, técnicamente todos nos estamos por morir. ¿Quién sabe cuándo, no? Pero dentro de 40 años, dentro de 50 años. ¿Hasta cuándo? Ay, no, mucho. Para mí no. Es mucho. Cada uno, el Señor lo va a llevar en su momento. No quiero decir nada, pero digo, es como un golpe de efecto, ¿no? Lo que confesaré con la boca, eso será. Voy a vivir hasta los... Bueno. Entonces, entre todos esos temas de la iglesia que estaba allí en Jerusalén y lo que estaba pasando Pablo, sin duda que no es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros hoy. En Antioquía después tenemos ahí en el título que le ponen, dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía, versículo 11. También tenemos que tener en cuenta que eran los principios de la iglesia. Entonces, en el principio de la iglesia, muchos estaban revelados con el judaísmo y todo eso. Entonces, la iglesia primitiva tuvo esos temas de luchar contra la gente que quería la ley, sí, que había que circuncidarse, no se circuncidaba, Dios del infierno. Y esos eran temas propios de esa coyuntura. Entonces, en esa época, Antioquía había creyentes que eran de origen judío y también había de origen no judío. Y allí se realizaba en ese tiempo un banquete, a modo de decirle al Señor así. Pero ¿qué pasa? Los que venían de la crianza judía no comían cerdo,
animales impuros. Había animales que no eran impuros y no podían comerlos y no los comían. Y los no judíos, como eran de otras partes, comían en general. O, por ejemplo, comida consagrada a los ídolos. Y había personas que comían comida consagrada a los ídolos, comían cerdo, comían todo. Y los otros no. Los judíos tenían sus reparos. Entonces, entre los judíos y los no judíos, se hacían mesas. Estas mesas de judíos y estas mesas de no judíos. ¿Qué pasa? Pablo estaba allí, Pablo se sentaba con los no judíos, aunque él era judío, pero fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos, a todo el mundo fuera de Jerusalén. Entonces, allí en la iglesia de Antioquía, Pablo sentado, comiendo con los no judíos, viene Pedro, y Pedro, no sabemos porque no dice ahí, no sabemos si fue el mismo día o cómo fue la cuestión, pero se sentó y se había comido con los no judíos. Se había comido cerdo, como el cerdo ahí, la manzanita y todo en la boca. Y después dice que cuando vino, dice Pablo comía con los no judíos. Para Pedro, todo este tema era nuevo también, porque Pedro viene de la iglesia de Jerusalén donde eran todos judíos. Entonces ahí no había ese problema con la comida. Y tenemos allí en Hechos 10, versículo 13, cuando Pedro estaba en la azotea, antes de ir a ver a Cornelio, que se le aparece en visión allí un montón de animales, y que escucha allí que el Señor le dice que eran animales impuros, y el Señor le dijo, mata y come, Pedro. Y Pedro le responde, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Pedro era un judío, de los pies a la cabeza. Entonces, le dice, Señor, lo que Dios limpió, no llames tú común. Pero después de haber comido con los no judíos, y al venir algunos judíos, dice que vino Jacobo y un montón de gente de ahí, de la iglesia, que eran judíos, le dio miedo a esos judíos ortodoxos que decían que la ley tenía que ser, que tenía que circuncidarse y demás. Dice que Pedro agarró y se pasó de comer las cosas de los no judíos a ir a comer con las cosas de los judíos, porque le dio miedo, le dio vergüenza. Y Pablo vio eso y dijo, y vemos allí, y le voy a leer ese versículo, 14, no. Sí, entonces. Pero antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comió con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de esta gente que quería que todos fueran circuncidados, porque si no, no perdían la salvación. Y el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era el que andaba con Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces dice el 14, cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligás a los gentiles a judaizar? Pedro, si vos sabés que es lo mismo que yo, ¿por qué le haces el caldo gordo a los judíos, a los que quieren judaizar, a los que quieren que todos tengan que ser circuncidados y cumplir la ley? ¿Por qué? Si vos sabés cómo es todo esto. Enfrente de todos dice que le dice. La mesa, ¿eh? Porque no solo lo que hizo Pedro fue por él y la hipocresía suya, sino que arrastró a más. Arrastró a Bernabé y a otros judíos que estaban ahí. Nuestras acciones en la iglesia
Viene el barrio y nuestros vicios, que recuerden, se pueden frenar, pueden hacer que arrastremos a las personas a hacer cosas que no son cosas bíblicas, que son cosas de nuestra cabeza. Son ideas y formas en las que siempre se hizo, pero que no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos da libertad. Si nosotros hiciéramos como se hacía en la iglesia bautista, por ejemplo, nosotros, o sea, de acá, como levantamos como iglesia, por gente que vino de Estados Unidos. Bueno, gente de Estados Unidos, antes de ello había gente que había levantado otras iglesias y gente que tenía esclavos, entonces con ese criterio podríamos tener esclavos. ¿No? ¿No? Si empezamos a hacer y a repetir los formatos viejos, vamos a terminar apagando el espíritu. Tengamos cuidado de que no se nos vuelva, que las cosas que hacemos para el Señor no se nos vuelvan nuestro Señor. Tengamos cuidado de lo que hablamos, porque podemos arrastrar a personas a lugares equivocados, por miedo, por nuestros propios vicios. Oramos. Padre Santo, gracias Señor por este día, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias Padre porque tu palabra es viva, Señor. Porque Señor se renueva, Señor, en cada generación, Señor, las formas, Padre, que nos das. La libertad, Señor, que nos das para hacer las cosas, Señor. Gracias, Padre, por esa libertad, Señor, que tenemos. Gracias porque esa libertad nos la diste, Señor, no nos la quitas. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por nuestras vidas. Por este día, Señor, y por este tiempo, Señor, reunidos como tu cuerpo, Señor, como tu iglesia, Padre. Dándote la gloria y la honra, Señor, y entendiendo, Señor, que somos uno, Señor, y que somos bendición para los hermanos, Señor, y para el barrio, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén. Muy bien, gracias.